Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia. Los saludo con la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo en esta maravillosa noche. Una noche de grandes victorias, una noche de alegría, una noche de gozo, donde el Espíritu Santo de Dios está deseoso de llenar nuestras vidas, está deseoso de hacer que la gloria del reino de Dios se sienta en cada uno de nosotros. Por eso en esta noche debemos disponer nuestros corazones para recibir esa promesa gloriosa que Dios tiene a favor de nuestras vidas. Dios es un Dios de promesa, la promesa del Señor que nos lleva en su providencia divina. Cuando conocemos esa promesa, vivimos una vida sobrenatural con Él. Por eso, una de las herramientas más maravillosas que nos ha regalado, que podemos hablar con Él, es la oración. Y a través de la oración tenemos ese encuentro glorioso con Él. Él nos escucha nuestras oraciones nunca caen por tierra, y por eso nosotros nos gozamos en recibir esas bendiciones maravillosas del reino de los cielos a favor de nosotros. Por eso, preparémonos para orar al Señor con todo nuestro corazón, creyendo que Él escucha nuestras oraciones. Pastora, Dios la continúe bendiciendo grandemente. Amén, pastor. Bendiciones, bendiciones, iglesia. Vamos a disponer nuestro corazón y vamos a orar y entrar más y más en la presencia de nuestro Dios. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí, Señor, presentándonos delante de ti, de tu majestad, de tu gloria, de tu presencia maravillosa, mi Señor, dándote las gracias, Señor, por tu gran amor, dándote las gracias, Señor, porque tú nos ayudas y nos guías día tras día, Señor, porque estamos aquí, Señor, no por nuestras fuerzas, Señor, sino porque tú nos has ayudado y nos has sostenido, precioso Padre. Muchas gracias, bendito Dios y papito lindo de la gloria, te damos, Señor. Gracias por cada bendición recibida. Gracias, Señor, porque si tenemos algo es porque tú nos lo has dado, Señor, porque tú has sido nuestro proveedor, nuestro ayudador, Señor, el que nos ha sostenido en cada momento. Muchas gracias, papito lindo, pero sobre todo gracias por amarnos, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que pueda creer en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Y ese es el amor tan grande que tienes para nosotros. Por eso te damos gracias. Gracias por amarnos tanto y darnos a tu Hijo para salvarnos, Señor. Gracias porque hoy contamos con la salvación. Gracias porque hay promesa de salvación no solo para nosotros, sino para nuestras familias, mi Señor. Muchas gracias, Padre. Te adoramos, te bendecimos, te damos toda gloria, honra y honor, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, la palabra que darás esta noche a cada uno de nosotros, a nuestros corazones, Padre. Te pedimos que tu palabra caiga en buena tierra en nuestro corazón y dé fruto al 100%, mi Señor. Te pedimos, Padre, que esta palabra quede implantada en nuestro corazón poderosamente y que nos dé, Señor, obediencia para poder obedecer tu palabra, mi Señor. Ayúdanos, precioso Padre, porque tu palabra no llega vacía, mi Dios. Ella hace lo que tiene que hacer en cada corazón, mi Rey, y sabemos y creemos que tu palabra hará grandes cosas en esta noche, Señor, con nosotros, Señor, con la presencia tuya, Señor, allí en cada hogar, en cada vida, Señor amado de la gloria, que escuchará esta palabra, Señor. Gracias porque creemos que tu Espíritu Santo está produciendo, está llenando de fuego, Señor, cada casa, cada corazón. Este lugar se llena del fuego divino, del fuego de Dios, Señor. Bendito Padre, por eso levantamos nuestras manos y te pedimos, danos ese fuego, el fuego de Dios, el fuego divino, el fuego precioso que limpia nuestras vidas, Señor. Precioso Rey, como lo hemos pedido en esta noche, ese fuego divino, Señor, sea sobre nuestras vidas, precioso Padre. Gracias, gracias porque creemos que tú avivas nuestras vidas, que tú nos levantas cada día con el fuego y el poder del Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Bendito Padre, te adoramos y te exaltamos en el nombre maravilloso y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué maravillosa oración donde el reino de los cielos se acerca a cada uno de nosotros, donde tocamos la gloria del Señor, donde hay sanidad, porque usted que estaba enfermo ya recibió esa sanidad, que estaba con alguna preocupación, ya el Espíritu Santo de Dios empezó a aparejar. Por eso la palabra trae una bendición tan gloriosa, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Disponemos nuestros corazones para leer allí en Proverbios capítulo número 25, en el versículo 28, para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor: como ciudad derribada y sin muro,
es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Amén. Amén, gloria a Dios. Esta palabra que Dios trae para cada uno de nosotros es una palabra donde va a traer una bendición tan maravillosa. En la Biblia encontramos muchos pasajes o alegorías donde nuestro Señor Jesucristo coloca a veces términos físicos para comparar con nuestro cuerpo físico. Por ejemplo, cuando nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, un templo, y hace que nuestro cuerpo se hace templo del Espíritu Santo. El que guarda la palabra, dice, ¿a qué compararé a un hombre que guarda la palabra y la hace? Dice nuestro Señor Jesucristo que será como ese hombre que edificó su casa sobre la roca, que vinieron lluvias, vientos, golpearon con ímpetu contra esa casa, pero esa casa no cayó. Entonces, una casa también Jesús hace que sea una casa. Y hay muchas simbologías en las cuales nuestro Señor Jesucristo las compara con cada uno de nosotros. Y una de ellas vamos a tomar en esta noche, y es la palabra que el sabio Salomón nos está diciendo allí en el capítulo 25 del versículo 28. Dice: como una ciudad derribada y sin muro. Imaginemos una ciudad normalmente ahora en Ucrania, la guerra que hubo allí. Las ciudades que habían allí normalmente fueron destruidas con el bombardeo, fueron destruidas con muchas cosas, pero en ese tiempo las ciudades tenían que ser fortificadas con muros para que los enemigos no entraran. Acuérdense del muro de Jericó, cuando el pueblo de Israel iba a entrar, ellos tenían esa ciudad fortificada y un pórtico nomás para que tuvieran el acceso por ese lugar. Y era difícil el acceso, era muro, dice que era tan grande que el ancho era como casi de 3 metros, que cabía un carruaje en la parte superior. Eran muros donde eran edificados sus casas en los muros, y eran muros muy fortificados, muy grandes, y normalmente entonces dice la palabra del Señor en esta noche: como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Qué tremendo es esto. La nueva versión internacional dice: una persona sin control propio es como una ciudad con murallas destruidas. Esto es muy importante tenerlo presente. Una persona sin control propio, una persona que no tiene control propio, que se deja dominar por los vientos por los vientos que soplan de popularidad, de modas, y se dejan guiar por muchas cosas, no tiene ese dominio propio. Al no tener ese dominio propio, dice, es como una ciudad con murallas destruidas, o sea, no está fortificado, es fácil acceso, ya no hay nada, no hay vivienda a causa de no tener ese control propio. La traducción del lenguaje actual dice: quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Qué tremendo es esto. Una persona que no puede controlar el carácter, la forma de expresar, la forma de actuar, la forma de ejecutar las cosas, la forma de afrontar cada una de las circunstancias, la forma tal cual como es la persona. Si el carácter, dice, la persona que no controla su carácter es como una ciudad sin protección, o sea, no se tiene protección. ¿Por qué? Porque esas personas normalmente empiezan a hablar lo que primero le venga a la mente sin tener esa precaución, lo empiezan a ejecutar cosas en las cuales después se arrepienten, o ya no le interesa el valor de las palabras, y por eso pueden hablar equivocadamente contra su propia vida o contra la vida de otras personas, o ejecutar equivocadamente sus compromisos o labores que tienen que hacer aquí en la tierra. Biblia de las Américas dice: como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Tremendo es esto, porque nos dice que como una ciudad invadida, o sea que cada persona por su forma de ser se deja invadir por las circunstancias que están pasando, por los problemas, por las circunstancias, porque se deja dominar por su alma, sus sentimientos, sus emociones. Al dejarse dominar por su alma, dice, como una ciudad invadida sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Nos está hablando de algo importante que debe tener nuestro cuerpo, algo importantísimo. La nueva versión internacional nos dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse.
O sea, debemos dominar nuestro comportamiento, nuestra forma de ser. Hay personas que dicen, pero es que yo no puedo, es que me dominan las cosas. No. Si una persona no sabe dominar sus impulsos, si una persona no sabe dominar su ser, si una persona no sabe dominar delante de las circunstancias, si dice, es que soy débil y siempre caigo. Si no sabe dominarse, dice, como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. Por eso, la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros que la palabra de Dios es viva y es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filas, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne las intenciones del corazón del hombre. Eso es la palabra de Dios, es decir, cualquier comportamiento equivocado de nosotros, el Espíritu Santo de Dios viene a ayudarnos, a fortalecernos. Por eso el carácter, dice el carácter, la forma de comportarnos es importante nosotros tenerlo. Acuérdémonos que hemos hablado normalmente que Dios es un Dios de promesas, Él está pendiente de todas las cosas de nosotros, pero nos viene a hablar hoy de algo muy importante. Nosotros sabemos que hay una vida espiritual y que nosotros tenemos la vida espiritual y la vida normal de cada uno de nosotros, que hay un Espíritu Santo. Y hay el Espíritu de cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros, cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, nuestro Espíritu Santo recibe al Espíritu Santo de Dios. Son dos espíritus diferentes, el Espíritu de nosotros y el Espíritu Santo es diferente. También dentro de nosotros también hay un espíritu y hay un alma. Son dos cosas diferentes, el espíritu y el alma. Y estas cosas son importantísimas nosotros discernir para muchas personas, y aún muchas veces en la vida espiritual es difícil diferenciar entre el alma y el espíritu. Las personas que no saben diferenciar, pues no saben afrontar las circunstancias en las cuales Dios nos quiere librar de muchos problemas, porque no tienen la diferencia entre el espíritu y el espíritu y el alma. También desde que cuando Dios nos hace imagen y semejanza de Él, nos crea imagen y semejanza de Él, cuando Él da el soplo de vida, en el soplo de vida en el original hebreo es Shai. Shai significa normalmente es una vida doble. Es una vida doble que es una vida anímica y una vida espiritual la que Dios nos dio, o sea, el alma y el espíritu. Las dos cosas que Dios nos colocó cuando dio el soplo de vida, colocó esa vida Shai, que es el soplo de vida, y ahí colocó la vida espiritual, la vida del espíritu y el alma. Las dos cosas la colocó en cada uno de nosotros. Por eso, cada uno de nosotros, estos dos elementos son invisibles en nosotros. No los podemos ver, pero dentro de nosotros está el espíritu y está el alma. Son invisibles, pero necesitamos nosotros como iglesia empezar a diferenciar o empezar a conocer qué es del alma y qué es del espíritu, para poder desarrollar una vida espiritual triunfante de lo que Jesús quiere hacer en nuestra vida. Y no es fácil diferenciar entre el alma y el espíritu. No es fácil diferenciar entre esas dos cosas. Las experiencias del alma son normalmente las que nosotros expresamos con los sentimientos, nuestras experiencias con lo que nos está pasando normalmente en nuestra vida. Se puede llorar muchas veces en el sentimiento del alma. Por ejemplo, a veces cuando vemos una película y hay personas que, en el caso personal, a veces mis sentimientos me concentro en la película y lloro a veces cuando veo alguna película, pero eso es una emoción del alma. Pero a veces también cuando nosotros sentimos la presencia del Espíritu Santo, hay quebrantamiento del Espíritu Santo, pero es el llorar en el Espíritu, es un quebrantamiento que es diferente al de la emoción del alma. Son dos cosas que lloramos, pero son dos cosas totalmente diferentes. Por eso debemos empezar a diferenciar entre lo que Dios quiere tener con nosotros. Por ejemplo, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, él dice claramente que fue llevado por el Espíritu a un lugar alto, una monte alto. Normalmente nosotros nos imaginamos montes altos como aquí en Colombia, los nevados y esas cosas, pero normalmente allí en Jerusalén, en Israel no hay montañas tan altas. Pero normalmente nos pensamos en esa altitud tan grande. Ahora, cuando Dios quiere hacer que cada uno de nosotros empecemos a servirle, tenemos que diferenciar entre el Shai, lo que es el espíritu y lo que es el alma. Por eso es necesario permitir que el Espíritu Santo de Dios empiece a morar en nuestra vida.
¿Cómo queremos servir al Señor? Todos nosotros cuando llegamos queremos servir al Señor, queremos que el Señor sea el que sea exaltado a través de nuestros actos. Y el servicio al Señor no es simplemente empezar en la iglesia a colaborar en el aseo, a colaborar con las cosas estéticas de la iglesia, a colaborar en la iglesia en el servicio. El servicio del Señor es el servir en la predicación de la palabra, en ser siervos del Señor. Ese siervo del Señor se inicia cuando cada uno de nosotros nos negamos al alma. Si una persona no se niega al alma, es difícil el servicio al Señor. Por eso, al negarse al alma es el principio, es lo más importante para nosotros iniciar a servirle al Señor, pastora. Claro que sí, por eso la Biblia nos dice acerca del dominio propio, porque es importante, es muy interesante y muy importante que nosotros tengamos dominio propio, y dominio propio es tener control sobre lo que nosotros hacemos, control sobre lo que nosotros decimos, control sobre lo que nosotros pensamos. Entonces tenemos que tener ese control, y el Señor nos habla precisamente de ese dominio propio. No podemos dejarnos llevar simplemente por las emociones. El pastor hablaba del alma, y recordemos que en el alma está el asiento de la mente, de las emociones y de la voluntad, y es allí donde se aprovecha el enemigo para hacer que las emociones fluyan y que la persona se deje controlar por las emociones. Y ahí está el problema, porque cuando una persona se deja controlar por sus emociones, termina actuando por sus emociones, o sea, termina haciendo cosas incorrectas, porque las emociones están en lo que sentimos, en nuestro corazón. Y dice la palabra en Jeremías, dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Amén. ¿Quién lo conocerá? Solamente el Señor. Entonces, cuando te dejas guiar por las emociones, cuando te dejas guiar por lo que sientes, cuando te dejas guiar por el corazón, pues simplemente estás dejándote llevar por mal camino, porque el enemigo aprovechará eso que estás sintiendo de las emociones para llevarte por un camino equivocado. Entonces ahí es cuando la palabra del Señor dice que tenemos que tener dominio propio. ¿Por qué razón voy a actuar como voy a actuar? ¿Por qué razón voy a decir las palabras que voy a decir, a soltar en ese momento, a pronunciar? Por alguna razón, y yo debo tener el control de mi boca, tengo que tener el control de mi mente, y tengo que tener el control de mis emociones o de mi corazón, porque si no, entonces no voy a hacer lo correcto, sino al contrario, me voy a dejar llevar por el corazón y voy a hacer las cosas que son incorrectas. Por eso la palabra del Señor dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El que quiere, dice el Señor, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y eso es negarse a nosotros mismos, es negarnos al alma, porque el alma, recordemos que decíamos el otro día en la iglesia que el alma no nace de nuevo. El espíritu sí, pastor, pero el alma no nace de nuevo. El alma tiene que ser transformada, el alma tiene que ser renovada. Entonces por eso habla de transformar nuestros pensamientos, nuestra mente. Dice en Romanos 12 que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados en nuestra manera de pensar, renovando nuestra mente. Por eso tenemos que ser renovados en nuestra mente, tenemos que tener control de nuestros pensamientos, porque es la única forma donde nosotros vamos a negarnos a nosotros mismos. No podemos darle rienda suelta a todo lo que sentimos, porque entonces ahí haríamos, como estábamos hablando, cosas incorrectas. Entonces tenemos es que tomar las cosas que son buenas. Quizás hay cosas que queremos hacer y que como que vemos que eso es lo único que nos sirve para hacer, pero realmente a veces no es lo correcto, porque nosotros casi siempre los seres humanos estamos pensando de una manera egoísta, estamos pensando solo en nosotros, en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros deseamos, y no pensamos en los demás. Y cuando no pensamos en los demás, entonces es cuando herimos, dañamos, lastimamos. ¿Por qué? Porque solo queremos nuestro beneficio. Y Dios quiere que nosotros pensemos es en el beneficio de los demás, para que nosotros hagamos lo correcto delante del Señor, porque así será como nosotros vamos a morir a nuestras emociones. Ese es tomar la cruz del Señor, esa es tomar la palabra del Señor
y vivirla. Eso realmente es morir a nosotros mismos para poder nosotros amar al Señor. Y esto es voluntario, pastor, porque el Señor dijo, si alguno quiere, Él no dice, no, es que tiene, no, si quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Entonces, si queremos seguir al Señor, no podemos ser como este hombre que da rienda suelta a todo lo que quiere en su espíritu hablar o decir, sino que tenemos que tener control. ¿Y por quién somos controlados? Por el Espíritu Santo, por la palabra de nuestro Dios que nos dirige, ¿verdad, pastor? Amén, amada pastora. Qué bendición es saber que Jesús nos dijo a cada uno de nosotros que Él no vino a ser servido, sino a servir. Por eso el que quiera servir al Señor, el punto de partida es negarse a sí mismo, negarse al alma, negar el alma. ¿Cómo podemos negar algo que la persona no diferencia entre el alma y el espíritu? Por eso es necesario conocer qué es del alma y qué es del espíritu. Por eso el salmista decía, como ciudad invadida y sin muralla es el hombre que no domina su espíritu. Es importantísimo que nuestro espíritu sea controlado por el Espíritu Santo. Permitir que el Espíritu Santo de Dios more en cada uno de nosotros. Como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse, el que no controla su alma, el que no puede controlar su alma, pues normalmente es difícil que pueda dominarse, es difícil que pueda hacer las cosas realidad. ¿Cómo podemos comparar esto? Acuérdense que Israel, a causa del pecado, fue llevado cautivo por 70 años. Estaban en el cautiverio por 70 años. Al terminar los 70 años, sobre el final de los 70 años, viene Esdras, hace unas edificaciones, pero nuevamente los muros no fueron construidos, Jerusalén estaba toda destruido, el templo no estaba siendo bien edificado. Luego, cuando viene Hanani y está Nehemías, que era copero del rey Artajerjes, él llega y le dice, él pregunta a su hermano Hanani cómo estaba la ciudad. Dice, hay mucha afrenta, el pueblo, los muros están derribados, el templo, no hay puertas, está totalmente destruido. Entonces él se quebranta en el corazón, ora, ayuna, se presenta el día que tiene que presentar al rey Artajerjes el vino, como era copero, llevó el vino, pero la reina vio que había tristeza en su corazón, porque cuando son las cosas del espíritu, pues uno tiene una carga espiritual, y esa carga espiritual la tenía Nehemías. Nehemías tenía esa carga, que se dio cuenta la reina, y él le comentó lo que pasaba en Israel. Le dan el permiso, dice que aproximadamente 50,000 personas se trajo él de nuevamente, que regresaron del cautiverio hacia Jerusalén. Esas 50,000 personas que venían regresando del cautiverio hacia Jerusalén, dice que encontraron los muros destruidos, empezaron a construir los muros. Cuando los muros ya estaban siendo construidos, pues normalmente los árabes que estaban por ahí, como Zabalad, Hosén, aún ellos pues sintieron como envidia de que los muros estaban siendo construidos, que estaban construyendo los muros, y mandan llamar a Nehemías. Ven, Nehemías, reunamos en tal ciudad. Y Nehemías dice, no, yo estoy muy ocupado en este asunto, no puedo ir. Y lo invitaron 4 veces porque querían colocarle trampa de muerte a Nehemías. Pero Nehemías estaba en el espíritu y estaba edificando, pero esas personas querían normalmente lo que era saber que detener la construcción del templo de Dios. Normalmente ellos ya habían construido los muros, pero dice que no habían construido las puertas. Es decir, una puerta es tan importante. ¿De qué sirven los muros si no hay puertas? Porque normalmente pueden haber muros muy grandes, pero si no hay puertas, pues se puede entrar por la puerta fácilmente. Por eso ellos querían detener la obra, que no colocaran las puertas. Dice que las hojas de las puertas aún no habían sido colocadas. Y Nehemías pues procede en esto para cultivar, para guardar la ciudad en la fabricación de eso. Y los enemigos hebreos, los enemigos árabes querían era destruir las cosas que él estaba construyendo. Por eso se levantaron ellos para hacer eso en mal de lo que ellos estaban haciendo. Normalmente entonces la puerta es el acceso para una persona. Nosotros podemos hacer murallas alrededor de nuestra vida, pero hay puertas importantes. En el caso de cada uno de nosotros tenemos 5 puertas en nuestra cabeza. Tenemos la boca, las dos fosas nasales, los 2 oídos y los 2 ojos. Son 7 puertas que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida. Por la boca nosotros normalmente estamos procediendo
para dar vida o dar muerte. Dice, con las palabras que nosotros damos vida y muerte. Con lo que vemos con nuestros ojos, normalmente nosotros con nuestros ojos muchas veces se dejan llevar cosas que te ven al corazón y termina pecando las personas. Y por lo que oímos, normalmente son puertas que tenemos en nuestra vida, y estas puertas necesitan tener que cada uno de nosotros tengamos presente que son puertas en las cuales tenemos que el alma no se deje dominar de esas puertas, sino el Espíritu es el que tiene de dominar de esos accesos. El Espíritu nos da la sabiduría para poder proclamar lo que es la palabra de Dios correctamente. Por eso es tan importante no dejarnos dominar por el alma. El que se deja dominar por el alma, cuando tenga mucha fuerza de voluntad, va a terminar en sus fuerzas y no va a poder cumplir, porque no es con el alma sino con el Espíritu. Acordémonos de Pedro. Pedro le promete al Señor: Señor, yo con toda, aun cuando tengo que morir por ti, lo voy a hacer, o nosotros lo vamos a hacer. Sí, no te entregaré, no te negaré. Y dice que dice Jesús, antes que cantar el gallo me negará 3 veces. Y normalmente Pedro lo hace. Y Pedro se quebranta en su alma, dice que se va a pescar. Jesús él muere, resucita, y cuando resucita Jesús va y lo encuentra pescando a Pedro, toda una noche pescando. Fue una noche terrible para ellos, el frío de la noche, no habían pescado nada. Y cuando se acerca Jesús en esa mañana y les dice: hijitos, ¿tenéis algo que comer? Y ellos le dicen: no, hemos pescado toda la noche, no hemos pescado nada. Jesús les dice: echen la red a la izquierda, a la derecha. Y ellos echan la red a la derecha y hacen una pesca milagrosa, una pesca abundante. Cuando Pedro se da cuenta de eso, normalmente dice que él no le interesaron los peces, porque toda la noche el interés de él era pescar. Toda la noche el interés de él era coger por lo menos un pez. Y las redes estaban a reventar, una pesca milagrosa, pero a él no le interesó la pesca. Se tiró, cuando se enteró que era Jesús, se tiró al agua, sale y va a los pies de Jesús. Porque ya no era el mismo Pedro que en su fuerza fue el que dijo, sino que ya venía el Espíritu Santo de Dios a fortalecerlo, a comprender que era Jesús y empezar a caminar de acuerdo a lo que Jesús le estaba dando. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que él ha aprendido a vivir con mucho o con lo poco. Eso era el poder de tener el Espíritu Santo de Dios ejecutando en la vida de una persona, porque él vivió con persecuciones, vivió en abundancia, vivió a veces en escasez, vivió con todas esas cosas, pero dice: con todo he sabido vivir, he sabido tener, he sabido soportar esa vida. Es tan importante eso para nosotros. Pedro, cuando se dio cuenta de Jesús, dice: no es en mis fuerzas, no es con mi alma, es con el Señor, cerca al Señor para cambiar. Pablo dijo que con mucho o con poco, con muchas dificultades o sin dificultades, con todas ha aprendido a adorar, a alabar, a estar delante de la presencia del Señor. Pastora. Claro que sí, hablando de Pedro, cuando le quitó la oreja allí a Malco, la palabra del Señor dice que no es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. Y Pedro no lo comprendía, porque Pedro no era que fuera mala gente, Pedro quería ayudar siempre, porque sí, él era diligente y quería ayudar, pero se movía en sus emociones, o sea, siempre ponía sus emociones por delante, por eso cometía errores. ¿Sí? Por eso no podía controlar las cosas, pero cuando él fue doblegado, controlado, guiado por el Espíritu Santo del Señor, su vida cambió terriblemente, que ya él no se ponía a pelear. Ya cuando dijeron: no, ellos están borrachos, cuando vieron la unción del Espíritu Santo, ellos están borrachos, él no se puso a pelear con la gente y simplemente le dijeron: no están borrachos, lo que pasa es que vino la unción del Espíritu Santo. Ya contestaba de otra forma, ya no era acelerado, ya la presencia de Dios lo cambió, la presencia de Dios lo transformó. El Espíritu Santo de Dios, cuando descendió sobre Pedro, hizo una transformación tremenda, y este hombre empezó a andar en el Espíritu, empezó a llevar la palabra. Es lo que nosotros tenemos que hacer, quien nos dirija a nosotros sea el Espíritu Santo, no nuestras emociones, no es nuestra parte carnal donde siempre queremos hacer y en nuestras emociones decimos y hacemos compromisos, nos comprometemos en tantas cosas a veces y no salimos con nada.
porque fue en las emociones, pero nosotros tenemos que vivir es bajo la dirección del Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, ayúdame a morir a estas emociones, ayúdame a morir a esta carne, a este viejo hombre, y ayúdame a ser obediente a la palabra del Señor. Aleluya, gracias pastora por esa palabra tan hermosa que Dios nos está regalando. Es tan maravilloso saber que Dios está siempre a favor de cada uno de nosotros, que nos hizo en su bendición gloriosa de hacernos a imagen y semejanza, con la vida que nosotros no podemos ver interna, el alma y el espíritu. Un hombre como Pedro, que en el alma quiso hacer muchas cosas, pero luego fue cambiado al área espiritual. Y en el área espiritual fue un hombre valiente, no le interesó morir por Cristo. Dice que murió en Roma sirviéndole a nuestro Señor Jesucristo correctamente. ¿Qué nos quiere decir la palabra en esta noche? El sabio Salomón decía: como ciudad sin defensa y sin muros es quien no sabe dominarse. El alma, si alguien se deja dominar por los sentimientos, por los problemas que estás pasando, por las dificultades que estás pasando, por esas adversidades que normalmente acobijan todo su ser en la área económica, en la familia, se deja convencer, como nos decía la palabra, por amigos equivocados el día domingo y no por la palabra de Dios, amigos que nos lleven a Cristo, que es lo que nos sirve. Y cuando se dejan dominar por esto, son ciudad sin defensa y sin muros, es quien no sabe dominarse. No se puede dominar. Un amigo le da un mal consejo y se dejan dominar por eso. Una circunstancia que se alejan de Dios, se dejan dominar por eso. Amada iglesia, pastora, un hombre tan sabio como Salomón, Dios le dio toda esta sabiduría y es muy sabia esta palabra, pero él no la pudo hacer en su vida, porque Dios le delineó espiritualmente que no comprara muchos caballos, que no consiguiera mujeres extranjeras, y él consiguió egipcias, mujeres paganas, que vinieron y empezaron a enseñarle, y terminó en el paganismo. Un hombre tan sabio, pero la sabiduría de él quizás estaba en el alma, no en el espíritu. Y por eso nosotros debemos decirle a Dios que mi sabiduría esté en ti, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y debemos tener este temor de él. Por eso vamos a orar para entregar todas las cargas y que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos guíe a nosotros. Padre y maravilloso Dios, en el nombre de Jesús te pedimos que tú dirijas nuestra vida, Dios. Queremos entregar nuestras emociones, nuestra alma, nuestros sentimientos a ti, Dios, para que tú gobiernes. Perdónanos, Señor Jesús, porque muchas veces le echamos la culpa a otras personas, Dios, para no seguirte a ti. Le echamos la culpa, Señor, a las circunstancias para no obedecerte, Dios. Pero aquí estamos los que somos redimidos, los que nuestra alma fue redimida, cambiada, transformada. Por eso somos transformados con la renovación de nuestro entendimiento y comprobamos cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor Jesús, porque sabemos que saca el temor, saca la angustia, saca el problema, la enfermedad. Hoy por la llaga de Jesús somos sanos. Por la sangre de Jesús quebrantamos brujería, hechicería, conjuros, rezos, maldiciones que se han levantado contra nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor mío y Dios mío. Amén y amén. Amada iglesia, vamos a pactar con el Señor también esa ofrenda, esa cajita de fe que en los servicios virtuales tenemos una cajita que Moisés dijo: tengan un canasto, recolecten las ofrendas, los pactos, los diezmos, y cuando vayan a la casa del Señor, llévelos. Por eso nosotros hoy, del día miércoles, en el servicio virtual, pactamos con el Señor, y el próximo domingo traemos al folí lo que hemos dado al Señor. Padre y maravilloso Dios, presentamos estos diezmos, ofrendas, primicias y pactos, dándote gracias, Señor Jesús, porque nos da la bendición que nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud a sí mismo como prospera tu alma. Te damos gracias por la salud física, la salud espiritual y la prosperidad en todas las bendiciones que tienes para nosotros, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares, donde el Espíritu Santo de Dios tiene el control hoy de su casa, de su vida. Permita que Él siga enseñoreándose de todas las cosas. Que la maravillosa paz del Señor Jesús los continúe bendiciendo, y los esperamos el próximo domingo aquí en Casa Roca de Restauración a las 9 de la mañana para tener un encuentro con Dios. Bendiciones, iglesia.